En este vídeo te enseñaré cómo saber si tu crush está pensando en ti, y si te desea cerca de ella, así que quédate hasta el final porque si te suceden todas estas señales es que ella también siente lo mismo por ti, y además te daré una señal bonus, que si te ha sucedido es porque están conectados el uno al otro. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde nos gusta alguien tanto que nos quedamos despiertos gran parte de la noche pensando en esa persona, imaginando cómo sería pasar una tarde juntos o preguntándonos qué estará haciendo en ese momento. Algo que seguramente te encantaría saber es si esa persona también está pensando en ti. Aunque puede parecer imposible saber exactamente qué está pasando por la mente de alguien más, especialmente si no te lo dicen directamente, existen ciertas señales subconscientes que pueden indicar que alguien está pensando en ti constantemente. Señal número 1. Sueñas con esa persona. Es posible que esto te suceda de manera constante o irregular. De repente, una noche te duermes y empiezas a soñar con esa persona especial. Muchas personas consideran estos sueños como meras casualidades, pero dejan de serlo cuando descubres que la otra persona también soñó contigo o estaba pensando en ti durante esa noche. A este fenómeno se le conoce como sueño telepático. Aunque muchos aún se niegan a creer en su existencia, ha habido numerosos casos comprobados. Incluso el neurólogo y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, realizó un ensayo dedicado especialmente a este tema. Así que, si de repente empiezas a soñar con esa persona, no descartar la posibilidad de que ella también esté soñando contigo. Dale like a este vídeo y comenta si alguna vez has soñado con tu crush. Señal número 2. Piensas en ella constantemente. Es normal pensar en alguien que te gusta, pero si te encuentras pensando en ella sin ninguna razón aparente, podría ser porque ella también está pensando en ti. No me refiero a cuando algo te recuerda a esa persona, sino cuando su imagen aparece en tu mente sin ningún motivo desencadenante. Si esto te sucede, es probable que tú también estés en sus pensamientos. Señal número 3. Cambios en tu estado de ánimo. Para ilustrar esto, pongamos un ejemplo. Estás teniendo un día bastante normal, pero de repente, sin ninguna razón aparente, te sientes muy feliz o animado. Y justo en ese momento, la imagen de esa persona especial aparece en tu mente. Esto podría ser una señal de que ella también está pensando en ti. La conexión emocional entre dos personas puede influir en sus estados de ánimo, incluso a distancia. Señal número 4. Intuición. Aunque puede sonar extraño, a veces simplemente tienes la sensación de que esa persona está pensando en ti. Todos somos energía, y de alguna manera estamos conectados. Cuando te conectas fuertemente con alguien, puedes llegar a sentir lo que esa persona está sintiendo, incluso si no te lo dicen. Tenemos la capacidad de conectar con las emociones de los demás y reconocer la energía que nos transmiten. Por eso, si alguien que te importa se siente triste, puedes comprender su tristeza, y si está feliz, su alegría puede contagiarte. Señal número 5. Sonrisa espontánea. No me refiero a cuando alguien te cuenta un chiste, sino a cuando estás ocupado en tus propios asuntos y de repente dejas escapar una sonrisa sin motivo aparente. Esto ocurre porque tu cerebro está recibiendo señales y tu cuerpo las manifiesta de esta manera. Esa persona puede estar pensando en ti de una manera bonita y positiva, y tu sonrisa es una respuesta inconsciente a sus pensamientos. Señal número 6. Coincidencias frecuentes. Cuando alguien piensa mucho en ti, su subconsciente trabaja para asegurarse de tenerte cerca. Por eso, te encuentras con esa persona en muchos lugares. Su subconsciente busca acercarte a ella porque está interesada en verte y saber más de ti. Aunque no te mire directamente, siempre estará cerca de ti cuando sea posible. Esta es una clara señal de que le caes bien y que está constantemente pensando en ti. Señal número 7. Interés en tus amigos. Si alguien está constantemente pensando en ti, se esforzará por tenerte cerca de cualquier manera posible, incluso interesándose en hablar con tus amigos. Intentará causarles una buena impresión para poder pasar más tiempo cerca de ti. Nuestro cuerpo y mente están conectados de maneras que aún no comprendemos completamente. Por eso, si esa persona está constantemente cerca de ti o se esfuerza por agradar a tus amigos, es una señal clara de que tiene sentimientos hacia ti. Señal número 8. Te encuentras con objetos que te recuerdan a ella. ¿Alguna vez has encontrado algo que te recuerda a esa persona especial en los lugares más inesperados? Puede ser una canción que de repente suena en la radio, un libro que compartieron, o incluso una prenda de ropa que ves en una tienda. Estas pequeñas coincidencias pueden ser una señal de que esa persona está pensando en ti y que el universo está tratando de recordártelo. Señal número 9. Deseo de estar cerca de esa persona. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te dice qué bueno que llegaste, justo estábamos hablando de ti? O tal vez tú estás hablando de alguien con tus amigos y de repente esa persona llega.
Esto se conoce como llamar con el pensamiento. Si sientes una fuerte necesidad de estar cerca de alguien, es posible que esa persona también esté pensando en ti y te esté llamando de alguna manera. La próxima vez que sientas esto, no dudes en visitar a esa persona o llamarla. Podrías descubrir algo interesante. Señal número 10. Intuición. Finalmente, a veces simplemente sabes o intuyes que alguien está pensando en ti. Has observado su comportamiento y notas cómo se te queda viendo, cómo coincide contigo en muchos lugares y cómo habla con tus amigos. Estas no son meras coincidencias. Si te gustaría saber más señales de que tu crush piensa en ti en secreto, revisa el vídeo que te dejaré en la parte arriba. Señal bonus. Recibes mensajes o llamadas inesperadas. Si de repente recibes un mensaje o una llamada de esa persona especial justo cuando estabas pensando en ella, es una clara señal de que están en sintonía. Esta sincronía puede no ser una coincidencia, sino más bien una indicación de que ambos están en los pensamientos del otro al mismo tiempo. Presta atención a la frecuencia con la que ocurre esto, ya que puede revelar una conexión más profunda entre ustedes. Te dejo este vídeo de secretos que nadie te dice de lo que hace una mujer enamorada.